Pues bienvenidos sean otra vez a su podcast favorito, Controlando la Piscina, el único podcast en español hasta donde yo sé, ya si salió otro, pues no me habían contado, ¿verdad? Pero si escucharon el episodio anterior en donde les estaba diciendo que ya me estaba aburriendo de hacer mis episodios, pues era una broma, no se crean, a mí me encanta hacer episodios y no es porque esté escuchando a mi jefe, ni tampoco porque entienda español, porque en realidad no entiende español, no sabe nada de español mis jefes, entonces pues ahora sí que todo lo que digan estos podcasts está entre nosotros. No me vayan a chismosear o no me van a echar ahí el gato. No, no se crean, no, es una broma todo esto, estoy jugando. Ya saben, cualquier retroalimentación, cualquier opinión que tengan acerca del podcast, nos lo pueden hacer saber, ya sea en español y en inglés, y lo vamos a recibir muy bien, que a mí me gusta mejorar y yo creo que la retroalimentación pues es una manera muy fácil de ir mejorando. Así que cualquier comentario, sea positivo o negativo, es bienvenido. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, el índice de saturación del Langelier o el ISL, o también como le decimos en inglés, el Linear Saturation Index o el LSI. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. El índice de saturación del Langelier o ISL es uno de mis temas favoritos porque ha sido como una carrera incansable o interminable de luchar contra pues diferentes opiniones en la industria con diferentes personas porque nadie quería retomar el índice de saturación del Langelier y decía, no, es que eso es una mentira que se inventó horrenda para el equilibrio del agua, para hacer propaganda, etcétera. Pero la verdad, siendo sinceros, y uno lo puede buscar en internet, es que el índice de saturación del Langelier pues no lo inventó Horrenda. Lo inventaron ya hace décadas y de hecho aparece desde mucho enfrente de nuestros ojos, así es en Taylor Test Kit, que es la cajita azul cuando uno la destapa y ve la ruedita, ese es el índice de saturación del Langelier. Lo que pasa es que pues nadie sabe cómo usarlo ni cómo equilibrar la maldita ruedita esa, entonces pues se ha dejado ignorado por los años. Pero en sí, pues, ¿qué es el índice de saturación del Langelier? Hay varios diferentes tipos de índices, pero el de Langelier es uno de los más importantes. ¿Pero por qué? Porque nos dice la saturación de carbonato de calcio en el agua. Y a lo mejor uno se puede preguntar, y cuando damos clases de arranques o clases de startups, la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿por qué nos importa tanto el calcio? Por dos razones. En Horrenda nos encanta el calcio porque es un pilar muy fuerte, es una muy buena base para construir una herramienta química o una estrategia de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el calcio cambia cada 6 meses, cada 8 meses, no cambia muy seguido. Los otros factores como el pH y la alcalinidad, e incluso los sólidos disueltos totales, pues pueden cambiar fácilmente. Sabemos que el pH y la alcalinidad fluctúan muy fácilmente, semana tras semana. Entonces, si basamos nuestra estrategia en el pH, por ejemplo, si siempre estamos tratando de poner como prioridad el pH, pues desafortunadamente vamos a terminar persiguiendo el pH. Vamos a terminar persiguiendo el servicio de mantenimiento en vez de que los clientes nos persigan a nosotros, nosotros vamos a estar persiguiendo los clientes tratando de encontrar trabajo, ¿no? Y pues ese no es el chiste. La segunda razón por la cual la dureza de calcio o en el caso del índice de saturación del Langelier el carbonato de calcio es tan importante en las piscinas es porque las piscinas, el recubrimiento, el cemento, básicamente todo el material que se incorpora a la hora de construir una piscina está hecho de calcio. Está hecho de hecho de diferentes componentes, de diferentes moléculas, pero principalmente una de las que más nos importa es el dióxido de calcio. Y no me quiero meter mucho en el tema de arranques de piscina, pero básicamente el óxido de calcio interactúa y se disuelve muy fácilmente en el agua. Entonces, cuando nosotros agregamos agua a una pared pues terminada, una pared fresca, este óxido de calcio va a empezar a hacer reacción inmediata, reacción química inmediata con esa agua. Se va a empezar a hidratar, se va a empezar a convertir en hidróxido de calcio, que es un proceso que se tiene que llevar a cabo durante el curado. Se tiene que, de hecho, primero completar la hidratación del componente y después la carbonación para que después se termine el curado de manera adecuada para tener una superficie de calidad que no es porosa.
Pero bueno, eso ya es mucho en detalle a los startups, a los arranques de piscina. A nosotros lo que nos importa es que el óxido de calcio se encuentra en grandes cantidades en los materiales en nuestra piscina y que pues hay que protegerlo. Por eso es que el índice de saturación del Angelier es el índice de saturación de carbonato de calcio. Esa es la razón. Si nuestras piscinas de repente empezaran a cambiar de materiales o algunas piscinas que se usan con revestimiento de vinilo o con vinilo, fibra de vidrio, pues a ellos no les importa tanto el carbonato de calcio porque no está en tan grandes cantidades en el material con el que se construyó la piscina. Para si usted tiene piscina de cemento o de plaster, de pebble, de cualquier tipo de agregado cementoso, pues ahora sí que le tiene que importar el ISL, el índice de saturación del Angelier o el índice de equilibrio. El ISL también es muy importante porque de hecho rompe con ahora sí que malas costumbres, que se nos tenía acostumbrado en la industria que si teníamos las químicas que son dentro de un cierto rango que nos dicen que son valores de rangos químicos, que se nos dice que el pH tiene que estar entre 7.2, la misma historia de siempre. Entre 7.2 y 7.8, la alcalinidad entre 80 y 120 y el calcio entre 200 y 400. Que si tenemos una dureza de calcio entre esos niveles y la alcalinidad y el pH adecuados, no nos van a existir problemas. Pero ¿cuál es la situación que se presenta? ¿Qué es lo que está pasando? Que se nos presentan problemas, señores. Se nos presentan problemas incluso cuando tenemos nuestra química dentro de esos rangos. Es porque se estaban ignorando otros 6 factores. Es como cuando uno se sienta a comer una quesadilla o se sienta a comer un platillo. Si a lo mejor por ahí le pusieron un pimiento que aún no era alérgico, que no sabía, que no le gustaba y no le dijeron, pues ya van a existir problemas. Lo mismo pasa si de repente ignoramos los niveles de ácido isocianúrico de estabilizador y de repente están entre 300 y 400, no solo nos van a hacer el cloro lentísimo, al punto que vamos a tener que usar la triple cantidad de cloro para hacer el mismo efecto que el cloro tenía antes, sino que también nos va a causar agua agresiva. Y el agua agresiva, ¿a qué se refiere cuando decimos agua agresiva en el índice de saturación del Angelier? Porque sí, pues hay dos extremos. Está el extremo de sobresaturación y está el extremo de agresivo o undersaturation en inglés. Ay, no quiero sonar tan profesional, pero para que no sepan que nomás estoy en el podcast en español porque soy el único que habla español, pero también hablo inglés. Nomás ahí para presumir, por si cuando quieran. Doy clases los jueves. No se crean, no. De clases de química doy todos los días. Son gratis para cualquier persona que esté escuchando esto. Lo hacen por medio de nuestro sitio de internet o me mandan un correo a ayuda@rendatech.com y por ahí nos vemos. Las clases no tienen ningún compromiso y después usted puede tomar la clase en línea y obtener su certificado para estar certificado como ya sea técnico de arranque o técnico de servicio por Orrenda. Y significa mucho porque nuestros clientes o las personas que están leyendo nuestra información en internet se pueden meter y encontrarlo usted en el mapa. Encuentra que a lo mejor es técnico de servicio y está avalado por Orrenda, está certificado y ellos andan buscando técnico de servicio en esa área, así que aparece ahora sí que su negocio, su número de teléfono y su correo. Se lo recomiendo 100%. Pero bueno, me desvié. ¿De qué estamos hablando? Ya me acordé. Estamos hablando de los dos extremos. Se puede ir usted a un lado y nuestra aplicación, de hecho, si la ha usado, pues está codificada con colores. Entonces el color agresivo es rojo y el color sobresaturado es púrpura, mientras que se mantenga en medio, ya sea en verde o en naranjita o un tantito amarillo, está todo bien, no va a haber ningún problema. Mientras que no se vaya a los efectos, al color morado y al color rojo, está todo bien. Pero ¿qué significa esto? Y esto también hay que tomar en cuenta que pues es un efecto químico y que se tarda varios días en aparecer, no es un daño inmediato. Con el agua agresiva sí se va a tardar varios años. Por ejemplo, si uno tiene agua agresiva, significa que es agua que le hace falta simplemente calcio, que le hace falta la saturación de carbonato de calcio y se tiene que tomar en cuenta los 6 factores, porque los 6 factores influyen. Es una fórmula. El pH influye bastante. Si el pH se va muy para abajo, el agua se hace casi inmediatamente agresiva. Cuando agregamos demasiado ácido por accidente, hacemos el agua demasiado agresiva y eso nos puede dañar las paredes o el equipo. O cuando vertemos ácido o productos químicos, tabletas en la desnatadora y ese agua condensada ácida directamente al equipo. Todo eso nos genera problemas. Pero
A nosotros, a mí en lo particular, me gusta mucho dar el ejemplo que nos imaginemos que tenemos como un tazón que en lugar de ser de cerámica es de azúcar prensado. Y que al tazón le echamos agua y que cuando le echamos agua, pues el agua está caliente y que le va a empezar a pasar al tazón, se va a empezar a deshacer, a desintegrar, a disolver, se va a empezar a disolver en esas paredes, en ese cuerpo de agua. ¿Qué podemos hacer para prevenir este problema? Pues simplemente saturamos esa agua con azúcar. Le agregamos azúcar y de repente el agua pues ya no necesita el azúcar, está sobresaturada o saturada justo donde debería estar y así no se disuelven las paredes. Este mismo efecto, este mismo ejemplo, la misma analogía pasa en la piscina, excepto que con calcio, con carbonato de calcio. No se vaya con la idea que solo es el calcio, es el carbonato de calcio, que es un componente químico que se deriva a base del calcio y de otros componentes también. Entonces es por eso que también es importante el pH, la alcalinidad de carbonatos, la temperatura del ácido isocianúrico, los sólidos disueltos totales y me faltaba una, creo. Son 6. A ver, ¿cuántos dijimos? Dijimos el pH, la alcalinidad de carbonato, se me había pasado la dureza de calcio. Tenemos 6 factores, que son el pH, nuevamente disculpe que lo repita tantas veces, el pH, la alcalinidad de carbonato, la dureza de calcio, la temperatura del agua, los sólidos disueltos totales y el ácido isocianúrico. Esos 6 factores, dependiendo en cómo ellos fluctúan, nos va a afectar el equilibrio de la saturación de carbonato de calcio o ISL en español, LSI en inglés. Entonces, ¿por qué decíamos? Y más temprano en este episodio les decimos cómo en Horrenda nos gusta mucho el calcio porque lo ponemos como base. Ahorita que mencionamos los 6 factores, nuevamente, si ajustamos primeramente la dureza de calcio y después empezamos a construir nuestro episodio, empezamos a construir nuestro puente, nuestro edificio a base de ese calcio que es bastante duro. Uno quiere construir un puente en cemento, ¿no? En tierra dura, no lo quiere construir ahí en agua mojada, porque obviamente sabemos que se va a hundir y que se nos va a caer el edificio. Aplica de la misma manera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando nos vamos al otro extremo? Cuando agregamos demasiado azúcar a esa bebida o a ese café, que lo sobresaturamos. Cuando agregamos demasiado azúcar a ese café o a esa bebida, pues se empieza a hundir en el fondo, se deja de diluir, se deja de disociar en el agua. Está sobresaturada. Lo mismo pasa en la piscina. Cuando uno sobresatura su piscina de carbonato de calcio, se empieza a caer de la solución, se empieza a embarrar en las paredes, se empieza a embarrar ahí por en el veneciano, en el tile, en el azulejo, ahí entre las rayas, a veces en la junta, se empieza a formar ese fastidioso sarro que se endurece y es con el tiempo también, no pasa inmediato. Es un proceso químico, hay que tomarlo en cuenta. Pero sí se empieza a acumular. ¿Por qué? ¿Por qué en esas zonas en específico? Pues por las altas temperaturas. Porque otra vez, no solo depende el pH, la dureza del calcio, la alcalinidad, sino que también la temperatura. ¿Y cuántos de nosotros no sabían esto? No teníamos ni idea y pues claro que no íbamos a parecernos a dar servicio con un termómetro. O sea, es de las cosas más ridículas. Pero luego ahora que empieza a escuchar del índice de saturación del Langelier y que pues empieza a escuchar qué tan importante es de hecho pues cargar con un termómetro para saber la temperatura, lo empieza a hacer y de repente su cliente lo ve a usted que ya trae termómetro y que de repente ya trae un kit de prueba pues más profesional, a lo mejor ya es digital o lo que sea, y al cliente pues empieza a pegar el ojo y empieza a decir, oye, ¿por qué está haciendo esto ahora? Ya es como que más high tech, ¿no? Como que ya le sabe y ahora también trae la aplicación de Horrenda. Ya le sabe, pues a lo mejor ya se está actualizando, ya está tomando cursos. Y de hecho sí debería estar tomando cursos también, eso sí no se lo quito, pero su cliente ya va a estar dispuesto pues a pagarle más, va a estar dispuesto a pagar por un servicio profesional, porque al final del día su compromiso con el cliente es ofrecer un servicio profesional, estar lo mejor preparado que se pueda. Por lo cual el entender el ISL o el índice de saturación del Langelier a la perfección no solo es una herramienta profesional, sino que también le va a ayudar pues, a mejorar su mantenimiento de semana tras semana. Le va a ayudar a entender ciertos fenómenos que a lo mejor antes no podía entender. Como por ejemplo, por qué nos empiezan a salir hojuelas de calcio en los generadores de cloro salino.
porque de repente de un día para otro hay como esas acumulaciones de calcio en el fondo de la piscina y uno dice, bueno, pues no parece sarro, se ve como que una aglomeración de sarro, pero no está tan duro. Cuando uno entiende el ISL se da cuenta que esto sucede porque dentro de las celdas del generador de cloro salino existe una gran temperatura, otra vez un factor importante en el índice de saturación del Langelier. Y la manera en la que se produce cloro en los generadores de cloro salino o saltwater generators es con electricidad, con electrólisis, y se crea un subproducto que se conoce como hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio pues tiene un pH muy alto y al agruparse en esa zona en donde se está produciendo el cloro constantemente, se está constantemente produciendo también el subproducto de hidróxido de sodio que eleva el pH en esa zona. Ese alto pH y ese alto pH y esa alta temperatura pues lo que nos causan es una sobresaturación del índice de saturación del Langelier, lo que provoca que el carbonato de calcio se caiga de la solución y se formen las hojuelas. ¿Qué pasa después? Que la polaridad se revierte o se invierte dentro de la celda para evitar precisamente que se acumule sarro dentro de la celda en sí, y pues eso lo tira directamente a la piscina. No se termina de formar y ya lo tira a la piscina, porque la polaridad pues se reinvierte cada 10 minutos, cada 5 minutos, dependiendo del tipo de generador de cloro salino que tenga. Pero es así, y también se pueden pues entender otros problemas, como por ejemplo los problemas de los cristales de calcio en el invierno, que es otra situación muy molestosa, muy frustrante, que se está presentando mucho allá por Nueva York, por el Northeast y el Middle West también, de Estados Unidos particularmente, en donde pues la gente no equilibra el índice de saturación del Langelier, y en el invierno cuando la temperatura empieza a bajar y el agua se empieza a poner muy fría, pues la temperatura del agua empieza a bajar. Como la temperatura es un factor importante del índice de saturación, nos crea agua agresiva. Esa agua que está como que casi congelada, agresiva, que está hambrienta, es como pues un oso que esté a punto de invernar y que quiere comer y que no le están dando comida. Lo empieza a extraer de la pared lentamente porque lo tiene que extraer de algún lado. La única fuente disponible es la pared. Se lo empieza a comer lentamente. Conforme enfría, estos cristales luego se endurecen y se quedan pegados en la pared. Y después son muy molestos porque son filositos y pueden cortar la piel también, pueden raspar. Ya a la hora, uno no se da cuenta hasta la hora de, pues, que abran la piscina en la temporada, que sea la temporada, porque ya acuérdense que las temporadas pues son principalmente en el verano, en primavera a la mejor, y luego empiezan a abrir la piscina y se empiezan a dar cuenta de, pues, de estos cristales de calcio. Y muchas veces, conforme la temperatura empezó a subir, antes de que se abriera la piscina, estos cristales de calcio pues ahora sí que se deshacen y se forma el polvo de calcio. Y después lo que se encuentran es la piscina toda polvosa y no saben qué pasó. Yo creo acerca del índice de saturación del Langelier ya es todo. Y por qué es importante y por qué lo alegamos tanto aquí en Orrenda, creo que fuimos muy bien en detalle en lo que teníamos que cubrir. Si les quedaron algunas dudas o algunas preguntas que quieran resolver, me pueden contactar directamente. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Es un placer para mí y me divierto mucho haciendo estos episodios. Espero les haya gustado y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en orrendatech.com para más información.